Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Para quienes están en tiempo real en este podcast de Castro Guerrero Producciones. Buenos días, buenas tardes para quienes nos verán en diferido en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Hernán Francisco Andrade Serrano, lo escuchamos en una reciente entrevista en Neiva, dijo: empecé a hacer campaña al Congreso una semana después de las elecciones territoriales. Doctor Hernán Andrade, está en Pitalito, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gracias, Alejandro. Y se nota que yo la entrevista, gracias por escucharnos. Sí, llevo año y 8 meses recorriendo el país, Alejandro. Hoy me decían que me iban a mandar una carta diciendo que Luis a los digitales. No, yo ya dije en una entrevista la verdad, que quiero regresar, y eso de que las multitudes me lo están pidiendo, eso es carreta, Alejandro, porque a uno le gusta esta actividad y creo poder todavía prestar un servicio. Quiero regresar al Senado, Alejandro. Bueno, pero uno se pregunta, como ciudadano, como periodista, ya usted fue presidente del Congreso de la República. Su hermana, Esperanza Andrade Serrano, hoy está en el Senado y acaba de recibir una andanada de críticas en redes sociales a causa de su participación en la Comisión Séptima del Senado de la República tras hundir la ponencia de reforma laboral, y se le vino el mundo encima. ¿Usted va a enfrentarse a esa situación y a esta crisis en la que está, entre comillas, el país, de una polarización absoluta entre petristas y uribistas? Alejandro, usted me conoce hace 20 años y de por sí yo no manejo un lenguaje polarizante. Yo me he distinguido por el uso de la palabra, Alejandro. No puede discrepar de las personas sin herir, sin saber herir, porque la palabra, ahí hay un dicho, una frase: la palabra mal útil no la recoge nadie después. Así que yo he tenido siempre, y a usted le consta, buenas relaciones con la izquierda democrática, con el centro, con la derecha, siendo un hombre ideológicamente de centro derecha. Así que yo no tengo esa vocación de choque. Y en eso de la polarización, usted mismo lo dijo, ¿sabe qué? Vi esta encuesta, Alejandro, que le creo, no la puedo divulgar, es que Esperanza, en esa decisión tan difícil, tan dura, que uno la puede criticar, yo no voté la eliminación de la jornada extra en el 2005 en el Congreso, subió en desfavorabilidad, pero como el país está tan polarizado, también subió en favorabilidad, porque la gente antipetrista dijo: vieja berraca, no se dejó sobornar no se dejó comprar del gobierno. Entonces el país está tan polarizado que si usted adopta una de las posiciones se radicaliza el otro sector. Así que no me da miedo enfrentarme, además porque hay una grabación que ustedes deben saber que en el Congreso existe. Yo no voté en el 2005 con constancia verbal, allá tiene que estar la grabación, la eliminación de las horas extra, porque uno quiere que los trabajadores colombianos tengan mejor dignidad. Lo que pasa es que eso hay que buscar el equilibrio, Alejandro. Esa discusión es muy profunda. Yo le pedí a Esperanza que mirara lo de la consulta popular al interior del partido, porque en ese momento Petro le había dicho a su gente que nos íbamos para consulta popular y eso era un riesgo popular y electoral muy fuerte. Esperanza, al interior de la bancada conservadora, le pidió a la bancada que votaran el sí a la consulta. Y la gente no sabe que ella pidió que votaran del sí y la derrotaron 9-3. Y cuando ya la bancada adoptó la posición de negar la consulta, ella acogió la decisión de la bancada. Esa es la historia real, la petición mía. Pero ya después de que fue el voto y fueron el hundimiento, a mí me hicieron la pregunta, creo que en la entrevista, si yo hubiera preferido que no se hundiera. Yo hubiera preferido que no se hundiera porque ese round lo ganó Petro. Ese round lo ganó Petro diciéndole a la gente: vea que estos 8 me hundieron esto, y era para reivindicar los derechos de los trabajadores. Eso fue un error en su momento histórico, haber hundido eso y haber mandado el mensaje de que el Congreso no quería reivindicar los derechos de los trabajadores. Pero todos tenemos derecho a equivocarnos, pero yo tengo mucho más que ese voto de Esperanza Andrade en mi historia política, y así como tengo muchos defectos, también tengo virtudes y camino positivo por recorrer, Alejandro. Este jueves, la Honorable Corte Constitucional le dijo al gobierno del cambio: regresa al Congreso de la República la reforma pensional. Hagamos un alto.
¿Está de acuerdo con esa decisión? ¿Usted qué piensa de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? ¿Va usted a creer, Alejandro, que yo he intervenido a favor de que no se hunda la reforma pensional? No puedo colocar el nombre porque no estoy autorizado con un maestro de la Corte para decir la reforma más seria que ha tenido el gobierno del presidente Petro es la reforma pensional. Porque los que construimos una pensión o tenemos gozando una pensión privilegiada como la mía, nunca hemos ahorrado para tener semejante pensión. En cambio, en esta pensión, de este caso, si Alejandro se va a pensionar, cotiza sobre los 2 salarios mínimos iniciales. Y si usted quiere construir una pensión superior, tiene que ahorrar, no el gobierno subsidiar esa pensión. Así que esta reforma pensional va a impactar positivamente las finanzas del país posteriormente. La decisión de la Corte, yo quiero aclararle que la magnifican. La decisión de la Corte es que la ley hoy está parcialmente suspendida o en suspenso mientras toma la decisión completa. Pero yo estoy seguro, Alejandro, que la Corte va a tomar una decisión sensata. Ya corrigieron el debate en Cámara, pero fíjense que a veces se cometen errores. Por un día o 2 días debieron esperar el comunicado oficial de la Corte Constitucional, porque qué tal que la Corte vuelva y le diga que ya tenía que esperar que la sentencia hubiera salido en firme y que vuelvan a hacer el debate y volvemos a tener otro mes de demora. Yo creo que esta reforma es buena y que finalmente sí va a mejorar ingresos de 80 a 230 para los ancianos, va a ser más universal, va a evitar mayor subsidio del gobierno. Puede tener defectos la reforma pensional, pero en términos generales esta es la reforma más seria de las que ha presentado Petro al Congreso de Colombia. Yo estoy haciendo fuerza y sin que nadie me lo pida, haciendo lobby decente y como me gusta a mí, de decir que esa reforma debe subsanarse y no hundirse en su totalidad. Lo he hecho y la otra persona que me puede escuchar, magistrado de la Corte Constitucional, sabe cuál es mi criterio respecto a la reforma. Así que esta reforma constitucional debe surgir en la vida jurídica. Que se demore un mes, que se demore 2 meses, no pasa nada. Lo que importa es que finalmente quede aprobada como reforma pensional, Alejandro. Sí. ¿Para qué quiere Hernán Francisco Andrade Serrano, después de la trayectoria de haber sido presidente del Congreso, de haber sido un hombre que marcó la historia del país con la reelección del presidente Álvaro Uribe? ¿Por qué quiere regresar? ¿Para qué al Senado de la República? Cuando mucha gente dice, aquí en el Huila, paisanos suyos de Neiva, Garzón, La Plata, Pitalito, el doctor Andrade ya, ¿para qué quiere regresar al Congreso? Si ya lo hizo todo. Que ya no moleste más, que vaya a cuidar un nieto que me acaba de nacer. Esto es una pasión, Alejandro. Yo le tengo esta anécdota a la gente, Alejandro. Los grandes capos de la política, por ejemplo, usted vivió a Víctor Hernán Barco. Y Víctor Hernán Barco dijo, a mí me sacan con los pies para adelante. Él le quería hacer un homenaje a Víctor Hernán, y Víctor Hernán le aportó mucho al país. Él era London School, era un tipo muy culto. Hugo Serrano Rueda, usted lo vio a los 80 años, Roberto Gerlain. Realmente yo no quiero terminar con ellos, yo me retiraría en teoría. En los próximos 4 años tengo 65 y saldría en los primeros 70. La verdad es que la edad vital de la gente viene subiendo por salud, por calidad de vida, por todo. Pero tengo esta anécdota, Alejandro. Cuando fuimos a hacer lobby en el Congreso de Estados Unidos, TLC, con Carolina Barco y Luis Gilberto Murillo, que era presidente de ONG, recientemente canciller, me pasó una cosa curiosa. Tocaron la campana en el Senado de Estados Unidos y pasó Hillary Clinton con sus 60 años. Y no le miento que pasaron por lo menos 3 o 5 senadores gringos con la silla de ruedas camino al Capitolio a votar el proyecto. Allá los senadores de experiencia son bien vistos. Y repito una frase que dije así como usted escuchó la entrevista, a mí me tocó la ponencia para subir la edad de los magistrados, eso no era para todo el mundo, de los magistrados a 70 años. Y yo veía a
a Hernando Yepes, que ya falleció antes de 70 años produciendo, y veía gente capaz produciendo a los 65, 68 y tenía que retirarse a los 62. Y entonces yo dije en la plenaria del Senado, déjennos subir a esta edad de los magistrados. Si nosotros no necesitamos los magistrados para que suban a Monserrate trotando, necesitamos a los magistrados para que produzcan sentencias que valgan la pena, como Carlos Gaviria Díaz. Y la subimos a la edad de los 70 años y eso ha funcionado bien. Los magistrados debían llegar después de los 50, 55. Uno podría decir que los senadores, no estoy criticando ni a JP ni a nadie, entre más experiencia hay más sapiencia para legislar. Entonces, no es malo que un senador de 65 años, con experiencia como la tengo yo, seguramente yo aspiro a ser mucho mejor senador y evitar los errores que cometí en otra hora. Así que lo de la edad no es impedimento. ¿Por qué regreso? Por razones, porque el equipo político Esperanza en ese momento estaba sin credencial, porque 33 años de lucha política, Alejandro, nos dejan botado a la vera del camino. Usted está construyendo toda una carrera en comunicaciones y me acabo de conocer a su hija, no estoy haciendo mal citándola. Uno quiere que alguien siga dirigiendo esa empresa en el mejor sentido de la palabra. Después de haber luchado, vea Alejandro, le cuento esto, yo intenté, usted conoce los personajes, Humberto Carrillo fue compañero de fórmula mío, Fernando Castro fue compañero de fórmula mío, Nelson Figueroa fue compañero de fórmula mío, Héctor Aníbal Ramírez, además ha sido sureño, intenté 2 veces la Cámara de Gladys Canacue y ambas veces los laboyanos por 200, 300 votos, Gladys no consiguió la credencial. Yo he buscado 6, 7 sucesores y le pongo esos 7 nombres y nunca conseguí. ¿Sabe cuándo es la única vez que logré elegir Cámara? Yo le digo mi pastorcito Luis Jairo Ibarra, el de San Agustín. Intenté 2 veces con Gladys, que fue una muy buena alcaldesa de Pitalito. Le pedí a Pedro Martín Silva que fuera mi compañero de fórmula de Senado, porque me parecía que Pedro se podía destacar en el Congreso de Colombia. Así que yo he buscado quienes recojan las banderas mías y tengo que en los próximos 4 años buscar, porque eso no es tan fácil, dejar sucesores en la vida política. Así que por muchas razones, porque me gusta, porque creo tener la experiencia, porque 65 años no es un impedimento, porque creo que voy a ser mejor senador ahora que hace 8 o 10 años cuando dejé el Congreso. Así que por todas esas razones, porque el Huila, Alejandro, no nos llamemos a engaño, el Huila votó contra los senadores del Huila hace 4 años, nos quedamos sin senadores, Carlos Julio llegó por reemplazo y Esperanza por reemplazo. Así que el Huila, las posibilidades que tiene seriamente, y estoy abogando si es la hija de Rodrigo Villalba para que esa curul se salve, y si es Carlos Julio que le haga, para que el Huila vuelva a tener representación. Alejandro, usted vivió a Jaime Duzán Calderón, usted vivió a Edgar Artunduaga, usted vivió a Carlos Ramiro Chávarro, usted vivió a Carlos Julio González, éramos Rodrigo Lara Restrepo. Así que nosotros teníamos una fuerza política en el Senado que es importante. Le pongo solo ejemplo, Alejandro, ¿usted cree que Uribe, que yo me había inventado esa reelección, le hubiera caminado a cualquier otro senador la carretera de irnos Paletara Popayán? ¿Alguna vez me lo agradecerá? No, nunca. Si no hay la presencia en el Senado, incluido Hernán Andrade, hoy no estaría pavimentado buena parte de la vía Himno Paletara Popayán. ¿Eso lo sabe la gente? No, eso no lo sabe la gente. La gente sabe que yo les agregué a Andrés Carriel Gallego, ¿te acuerdas, Andrés Juriel? La carretera llegando a Salado Blanco. Yo a este departamento le he traído obras. ¿Sabe qué ha pasado, Alejandro? Que yo nunca he venido a cacarear. Uribe no sabía la salida del Pacífico por Isnos Paletara Popayanes. Eso para un antioqueño, porque tenía el que saber que el tráfico del Caquetá y todo el ganado se mete por irnos Paletara. Ahí existió un gobernador que hay que darle el crédito, Luis Jorge Sánchez, que puso una platica del departamento y arrancamos con Himno Paletara Popayán. Y usted alcanzó a conocer el personaje, Alejandro, el famoso charro, el famoso Álvaro Sánchez andaba con un papelógrafo vendiendo la carretera Irnos Paletara Popayán y la coronamos. Faltan unos kilómetros, ¿cierto, Alejandro? Faltan como 20, 30 kilómetros, pero le pongo ese ejemplo que justificó mi liderazgo en ese momento. Pero alguien se acuerda que uno hizo esa gestión, la memoria es frágil. Los muchachos de ahora, Alejandro, no tienen por qué saber qué pasó en el 2005. Es que ya han pasado 20
20 años. Siempre me acuerdo, Leandro, usted conoce el personaje, Jorge Eduardo Hechen inauguraba un poste y hacía toda una obra por cuando ayudaba a sembrar un poste de la electrificadora de Huila. En eso yo seguramente no fui tan diligente, pero yo tengo mucho para mostrar. En la pavimentación, Alejandro, usted se acuerda, era alcalde José Antonio Muñoz, y entre San Agustín y el Parque Arqueológico no había vía pavimentada. Esa pavimentación la sacamos siendo alcalde José Antonio Muñoz y siendo senador de la República Hernán Andrade. Así que yo le puedo coger pueblo por pueblo. Alejandro, ¿qué hice en mi vida parlamentaria cuando le ayudé a Uribe y cuando le ayudé a Santos? Yo le saqué plática a esos gobiernos que llegó al departamento. A eso quiero volver. Si me pone, no aguantamos más de mínimo una hora lo que yo he traído a Pitalito. ¿Usted sabe, Alejandro, cómo sacamos el velódromo de Pitalito? Nos tocó una mañana a las 7 de la mañana con Pedro Martín Silva, llegamos a las 6:40. Edgar Botero, ¿cómo se llamaba el del COI? Edgar Botero. Y nos esperamos usted fue alguna vez a Coldeporte y al frente había como unas sillitas, al frente y esperamos que llegara él de trotar porque él se bañaba ahí y entramos con el proyecto con Pedro Martín Silva y uno decía velódromo, lo criticaron mucho tiempo, pero el velódromo hoy existe en Pitalito y lo ocupan los ciclistas de Pitalito. Ese velódromo era por regalías, por deporte tenía que darle el visto. Bueno, lo construyeron y después por diferencias entre Rico y Pedro Martín, eso demoró el velódromo botado hasta que entre Edgar Muñoz y creo que lo terminó ahora Gider, ahora ya el velódromo está funcionando. Y ese velódromo, ¿quién se adjudica la paternidad? Sí, el que lo terminó, me imagino, Edgar Muñoz, pero ese velódromo comenzó en una gestión de Pedro Martín Silva. Así que yo le puedo decir pueblo por pueblo, Alejandro Alhuila, yo que le he ayudado en la gestión a cada municipio. A eso vuelvo, a ser un buen legislador. Alejandro, las finanzas van a quedar en un estado, no por culpa de Petro, por muchas razones, no voy a echarle aquí la culpa a Petro. Las finanzas del país están descuadernadas y eso nos va a tocar un cuatrenio muy difícil de recortes, por ejemplo, y lo dijo ya Mauricio Cárdenas, que no lo van a elegir por estar diciendo la verdad. Eso toca acabar el Ministerio de la Igualdad, acabar la UNP, dejar unos casos especiales de seguridad. Eso nos toca fusionar entidades. El tema económico en el próximo cuatrenio va a ser bien difícil, pero siempre es mejor que esté un huilense adentro. Por eso yo abogo, si se va a lanzar Jeffer Vega, que también me va a lanzar, ojalá Jeffer también consiga la credencial para que entre varios paisanos hagamos equipo por obras para el departamento de Huila. Por esa razón regreso, Edgar, y porque creo que estoy capacitado. Yo me alcancé a comprar un libro así de gordo porque me hice una maestría ahora que me retiré del Congreso y quería volver a dictar administrativo general. Y me compré un tratado de Jaime Orlando Santofimio porque a mí me gusta la docencia. Pero le confieso que pudo más la pasión por la política que la pasión por la docencia. Y aquí estoy frente a usted tratando de vender este humilde servidor a 8 meses de las elecciones, Alejandro. Doctor Hernán Francisco Andrade Serrano, pero sus adversarios políticos le dan duro, le dan palo y utilizan las redes sociales. Y es que el doctor Andrade delegó su poder en su hermana, Esperanza Andrade Serrano. Y es que ellos con John Jairo Andrade Serrano y los contratos y los negocios y lo no cumplido aquí y allá, frente a esa serie de comentarios que se van a seguir viendo en redes sociales. Y lo van a ampliar. La campaña se va a complicar, se va a calentar más. ¿Usted qué les dice a sus adversarios políticos que les señalan esto? Alejandro, si uno se pone a contestar todo lo que señala, la famosa carretera de Acevedo tiene un origen, una plata que aportó Hugo Fernelli Díaz Plazas y John Jairo Andrade, a Carlos Mauricio Iriarte, y después Carlos Mauricio Corroa va a mandar esa plata a Acevedo de Luz de Arturo, que acaba de ser elegida en un proyecto sin diseño, sin licencia ambiental, y lo de Acevedo nació viciado y lo que comienza mal termina mal. Lo único que le puedo decir yo hoy, Alejandro, es que mi hermano tenía una casa en Villa, ¿cómo se llamaba? Arriba, Cantabria, la perdió. Tenía una oficina que le servía de casa, dormía ahí mismo, ya se la entregó al banco.
Mi hermano está salvando una maquinita vieja y está salvando a sus 3 hijos y creo que, no, y un lote que tienen, pues, que si lo logran vender, logran pagar buena parte de las culebras. Mi hermano está literalmente quebrado por esas obras de Acevedo y por esas obras del FIE nacional. Y mi declaración de renta, el que me la pide por las redes, me la pidan por WhatsApp, yo se la mando. Yo no me enriquecí de 30 años de vida pública, Alejandro. Y mi hermano, por ejemplo, ¿y por qué no hablan de las cosas buenas? Mi hermano, el urologo que hace 30 años, yo no sé si alcanza a acordar que él llegó a Pitalito recién egresado hace como 25 años, César Andrade Serrano, es uno de los mejores urólogos del país y del mundo. Del mundo. Él opera hasta en República Dominicana con robótica. Así que los Andrade Serrano no sean solamente buenos para la política, también buenos para la medicina y para otros. Nosotros somos 7 hermanos y lo que nos pasa a unos hermanos nos pasa a todos y somos unidos en la familia. Así que mi solidaridad con mi hermano que no se enriqueció, ese proyecto de Acevedo le lleva a vos crisis y quiebra. Pero los que me digan, yo no me voy a poner a contestar, Alejandro, yo de eso no me voy a poner a contestar. ¿Qué tal yo contestando ahora las cosas de responsabilidad? Yo respondo por lo mío. Y usted sabe que las investigaciones que yo tuve, Alejandro, fue el famoso préstamo de Cajanal de Armando Cabrera, porque presté una plata y la pagué con capital e intereses y que yo tenía que saber el origen de la plata. Me investigaron por una entrada de estupefacientes, que fui con 17 alcaldes. En estupefacientes de las 53,13, uno entraba por la puerta principal y le atendían los alcaldes. Y acuerda que hablaron de una finca en La Cabaña, una finca de Pitalito, que es que esa finca era mía y que yo la había pedido para mí. Y me investigaron por los palacios municipales, Alejandro. ¿Usted se acuerda del Palacio de Timaná? El que lo lideró Sergio Díaz. Usted se alcanza a acordar, Alejandro, y los acevedunos que me ven, se acuerdan de una casa que había en mal estado, que era el palacio de donde despachaba la alcaldía de Acevedo Huila. Esa alcaldía, siendo Nacianceno Ortiz alcalde, se construyó un cipote palacio municipal. Después no me invitaron a la inauguración, pero ahora volví a visitar Edgar Prada y entré por primera vez a ese palacio municipal. Es un palacio muy lindo que le quedó de regalo del gobierno en esa época del presidente Uribe y de gestión mía. Así que yo le puedo enumerar lo que he hecho. Así que al que me quiera pedir la declaración de renta mía, esa sí se la mando, de 30 años de vida pública. Y yo respondo por mis hechos y yo no me he enriquecido, Alejandro. La UNP siempre me tuvo carro, entonces yo nunca vi necesidad de tener un carro particular. ¿Y sabe qué pasó? Por obvias razones, con razón o sin razón, que yo de esa vaina no lo he querido decir. A mí hace 4 o 5 meses me bajaron de carro de la UNP y me quitaron el escolta. A mí eso no me interesa, yo ando en Uber, ando en el carro de los amigos. Pero, por ejemplo, Alejandro, yo vi el Caquetá 17, 18, 19 y 20 y siempre me da como miedito coger carretera para Montañita y para los pueblos del 17 que tenga la ida al Caquetá. Pero yo no tengo carro particular, Alejandro. No tengo casa finca, no tengo propiedades. Yo nunca me enriquecí con la vida. Hoy le ponía un ejemplo a la gente, Alejandro, ¿y quién puede dudar? Hay gente en la vida pública, no coloque el ejemplo mío, quiero colocar un ejemplo bonito. ¿Alguien duda en Pitalito de la vida honesta administrativa de Gladys Canacue? ¿Nadie? Esa señora ejerció la alcaldía de Pitalito con pulcritud, como era la vida pública. Yo le puedo asegurar a los laboyanos y a los huilenses que yo nunca me enriquecí con el ejercicio de la vida pública y por mis hechos y mis actividades yo respondo, Alejandro. Doctor Andrade, ¿cómo le ha ido en ese recorrido por el departamento de Huila? Usted dijo en Neiva, hace menos de una semana, creo, una semana después de las elecciones territoriales, que perdí la gobernación, porque usted no votó ni le ayudó a Rodrigo Villalba Mosquera. Empecé a hacer campaña y dije, voy a volver al Congreso de la República. Le busqué a Rodrigo Lara, no voté por Rodrigo Villalba, voté por Rodrigo Lara Sánchez. Correcto, sí. Y usted ha recorrido el departamento del Huila, norte, sur, centro, occidente. ¿Y cómo lo han recibido esos aliados estratégicos de otrora? Alcaldes, exalcaldes, concejales, diputados, exdiputados. ¿Hay buen ambiente? Pero yo le puedo decir, vengo a tomarme un café como con 30 y le puedo dar nombre. Jairo Bolaños, el papá del muchacho Bolaño. Carlos Augusto Rojas, que me acompañó hasta acá y conoce este medio. Y comienzo a enumerar a Ángelo de Acevedo y comienzo a una persona que quise muchísimo, Chocolate,
como no me acuerdo ni el nombre de chocolate, era el equipo de Chepe Sánchez. Hoy me apareció Alejandro, una persona que, el hijo de una persona que yo quiero mucho, quise mucho, Raúl Ordóñez, el muchacho ya terminó. Me apareció un ahijado de Palestina, Huila, me apareció Marta Restrepo, me aparecieron como 30 personas, concejales de Timaná y tal. Muchos no pudieron ir. Alejandro, bien, bien, bien. Hay mucha gente que me recuerda con cariño y así como tengo defectos, también hubo gente que he servido. Lo que pasa, Alejandro, por eso estoy aquí con usted, es que usted puede reunirse con 30 dirigentes políticos, pero ahora lo que marca la pauta son estas entrevistas, estas redes. Estaba hablando con su hija, como así que yo en Fusagasugá, que yo hago política en Cundinamarca, le puedo llegar de un solo envión a 201.000 personas. Eso es una tonelada. ¿Cuánto un político le puede hablar a 201.000 personas? Entonces usted me pregunta, estoy combinando las formas de lucha. La vieja dirigencia política, yo me reuní con Octavio Ordóñez, me reuní con Guillermo Rodríguez de la Laguna, me reuní con gente, no toda puede trabajar conmigo por el tema de las credenciales, pero esa gente tiene que combinarse con las redes sociales. ¿Cómo le llega a uno hoy a cuántas personas en Pitalito, si no es a través? Y ahora que comenzaba la entrevista, le decía yo a Alejandro, cuénteme, Alejandro, ¿quiénes están bien rankeados en el sur del país para uno divulgar estos mensajes, aparte de su señoría? Y usted honestamente me estaba diciendo quiénes están bien rankeados en Pitalito. Así que me ha ido bien. Aquí salgo para entrevistarme con un alcalde, voy a verme con el alcalde de Timaná, no para hablar de política de gestión, de unas cositas que tenemos pendientes con el hijo de Catalicio Cárdenas. Voy a verme con un colega suyo a las 10 de la noche, si ese trancón de Garzón me deja llegar, con Amin Lozada. A verme como a las 10:30, me acostaré y mañana tengo la primera cita desde las 6:30 con un equipo de Harold Lozano, concejal de Garzón. La política es linda. ¿Sabe dónde va a estar el sábado, el domingo, que me invitaron a Silvania? Los huilenses, Alejandro, no conocen la belleza de eje cafetero que tenemos en Silvania y la oferta turística que hay en Silvania. Me estoy preparando, Alejandro, que no habrá tiempo para hoy. Ya llevo 2 reuniones de café con gente que sabe de café para ver qué propuesta le vamos a hacer en el tema cafetero, el tema de piscicultura. Y ayer me reuní con Camilo Agudelo, que es amigo, para que me diera línea en las cosas ecológicas. Me dice que el turismo rural viene trabajando mucho, lo de Engesa falta que nos cumplan. Vengo estudiando el departamento, Alejandro, porque yo no me puedo pararle a los huilenses a decir a qué vuelve si usted no tiene claridad de lo que está pasando en el departamento de Huila. Así que me voy a preparar con todo para hacer una bonita campaña por redes, por medios. Y yo aspiro, Alejandro, a levantarme 70, 80.000 colombianos que sí me validen y me ratifiquen la posibilidad de yo regresar al Senado de la República. Y como yo soy un hombre de trabajo, se me va mi hija a estudiar. Con ella era que vivía en la séptima con 85, y yo a las 4 de la mañana estoy esperando si Alejandro o alguien me escribe el primer WhatsApp para podérselo contestar. Yo soy un hombre entregado a esta, Leo, a esa estoy terminando, ya le terminé de leer un libro de un asesor mío, Andrés Mejía Bernot, sobre la filosofía del pragmatismo, y estoy terminando de leer yo soy hincha del Papa Francisco, ya le había leído La Esperanza y estoy leyendo la autobiografía del Papa Francisco, y me paso para una obra de Vargas Llosa que no he podido leer, que es La Guerra del Fin del Mundo. Yo soy un lector y un animal político, y cuando saco tiempo veo deportes, y así nos dolió la eliminación yo soy hincha del Real. Del Millonario me dolió, y me dolió la de Palmeiras, y me dolió la del Flu, y nos toca ver Chelsea y PSG el domingo. Esa es mi vida, Alejandro. Mi vida es la política, el deporte y la lectura. Y en eso le saco gusto. Aquí donde me ve estoy agradecido con mi Dios de poderme saludarlo y poderle decir a los huilenses y a los colombianos que quiero volver a hacer cosas buenas por el país y a tratar. Estos 4 años para legislar van a ser años difíciles. Doblamos la página del presidente Petro y arrancará una nueva etapa en Colombia. A mí el triunfo de Petro no me pareció lo peor de la catástrofe. La democracia es así, y en los países normales de la democracia hay alternancia en el poder. Así que haremos el balance después de lo buenas cosas que a mí me preguntaron en esa entrevista que si Petro tiene cosas buenas. Claro que tiene cosas
buenas que deja de la reforma pensional. Es posible, Alejandro, que terminen concertando la reforma a la salud. Lo que pasa es que el informe ese del Contralor que usted vio, del Vicecontralor, es un informe terrible. El roto financiero en el tema de la salud es muy profundo. Entonces la reforma ya pasa a segundo plano y lo que toca es inyectarle recursos. Usted supiera que para salvar esa reforma de la salud, Guillermo Alfonso Jaramillo me ha puesto tarea. Yo soy amigo de Jaramillo, de la política tolimense. Y entonces termino haciéndole mandados hasta el propio gobierno con tal de que esto mejore, porque el tema de la salud está en un tema de crisis que no me lo he inventado yo, es una realidad, ¿cierto? Desde la cama, y hay crisis en el sistema de la salud. Entonces, Alejandro, mucho tema y podríamos demorarnos horas. Yo aspiro a regresar con agenda propia. Estoy trabajando un tema deportivo, Alejandro. ¿Sabe con quién me siento a manteles? Ahora le digo primer ministro con Palau, con Javier Hernández, con César Augusto Londoño, me asiste Ciro Solano, a veces me fue Oscar Córdoba y me reúno con ellos para ver si logro concretar una agenda legislativa. Y en Neiva me he reunido con Hernán Torres, con gente del deporte en Neiva. Me asistió la última vez María Yepes para votar corriente en los temas deportivos y a ver si algún día llevamos deportistas a los campeonatos no a punta de boletas ni de nequi, sino a punta de apoyo estatal y le damos garantías al sector privado para que puedan en el tema deportivo. Así que es posible que no me vaya para la comisión primera, Alejandro. Primero vas a ganar la credencial, pero es posible que pida la comisión séptima, que me parece bonita, para temas sociales, salud, educación y deporte, porque pues estuve 20 años en la comisión primera constitucional y me parece que el tema de salud, educación y deporte sigue siendo importante. Entonces, mucho tema, Alejandro, y gracias por darme esta oportunidad. Cuando usted me dice que críticas, Alejandro, no quiero herir a nadie. Yo no le paro bola, porque si usted se pone a ver esas redes y a contestarle a todo el mundo, se enloquece, Alejandro. Y gracias por interpretar esas críticas. 5 preguntas cortas para respuestas cortas al cierre. Le voy a entregar una cifra. Dice Noticias 1, EPS en quiebra, 32,9 billones de deuda y un colapso inminente. Primero, ¿va por el Centro Democrático? No creo. No lo veo como primera opción. ¿Continúa en su partido, el Conservador? Alejandro, creo que tener esta corto. Yo le dije en esa entrevista a los huilenses que yo respondo por 45,000 votos fuera del Huila. Si a mí faltando 4 meses, una encuesta me dice 8, 10%, 35,000 votos y estoy sobre 80,000 votos, yo no me voy de mi casa, de mi partido, me quedo en el Partido Conservador. Una respuesta corta, por favor. ¿Por qué no apoyó a Sandra Hernández, siendo candidata de su partido a la gobernación del departamento del Huila? Porque para poderle ganar a Villalba y competirle a Villalba, que nos tiene los pueblos conservadores de villalbismo puro y casto, allá tienen Teruel candidato de él y de todas partes candidato de él, porque él se mete a los pueblos godos y coge los godos y los voltea. Y los vuelve liberales. Y los vuelve liberales. Le pongo 2 ejemplos. Los vuelve villalbistas. Bueno, Sergio Zúñiga, y le pongo el ejemplo de Oscar Bravo en la lista liberal de Asamblea. Oscar Bravo fue 3 veces candidato a la alcaldía de San Agustín. A esos todos los vuelve villalbistas. Entonces lo que yo dije es que Lara no nos hace daño. ¿Por qué no apoya a Sandra? Es que Sandra tiene un temperamento muy boleado. Muy boleado, usted sabe, se ríe porque es cierto. Yo le dije 2 veces a Sandra que nos uniera antes de que le entregaran el aval, que si Villalba salía, teníamos que hacer unión. Y las 2 veces me mandó para los cachos de la luna, y en la segunda volvió y me insultó por radio. Entonces, cuando me insultó por radio, llamé a William Alvin Pinzón, que es amigo suyo y mío, y le dije, consígame una cita con Lara que voy a votar por Lara. Y yo voté por Lara sin hacer mayor campaña. Pero es que manejar ese temperamento de Sandrita no es nada fácil, Alejandro. ¿Aborto? No. No, las causales que hay. ¿Para qué más? Esa sentencia Alejandra, esa sentencia de los 24 meses es un esperpento. A los 24 meses a un feto le falta saludarlo y decirle que hubo, Alejandro. Me parece que han exagerado.
en las semanas de gestación. Un feto de 24 meses ya es un ser humano. Aborto no. No me gusta aborto, no me gusta pareja, unión de... No, la unión no me preocupa, que dos personas convivan. Me Matrimonio preocupa... gay. Sí, eso a mí no me tiene sin cuidado y me parece que hay que respetarlo y no ser homofóbico y respetar los derechos patrimoniales. No, lo que no me gusta es la adopción de las parejas del mismo sexo. Adopción de No niños. me gusta. No me gusta. No soy godito. Patino en Eutanasia. 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 Ay, mi hija quiere que firme la carta de la muerte digna y la voy a firmar. Porque también uno estar postrado tantos años, pero esos son temas muy duros de legislar. Pero estoy que le firmo la carta a mi hija menor para el tema, porque el tema de eutanasia tiene la razón. Sufrir uno el resto de la vida. Mi hija quiere que vayamos a la notaría con los dos padres para no ver sufrir a sus padres y que autoricemos cualquier procedimiento. Y le quiero jalar. Ese tema de eutanasia me pone a patinar mis convicciones religiosas, Alejandro. ¿En qué? ¿La maestría en qué? La hice en Derecho, la hice con Ernesto Lucena, que fue profesor brillante, estuve a Alberto Yepes, estuve a Rocío Araujo en Derecho, volví a repasar Corte Penal Internacional, una maestría de año y medio, y ¿sabe cuál es el problema, Alejandro, para los viejitos? Las materias no, la tesis de grado, volver a la fórmula APA y todas las cosas para uno hacer su trabajo de grado. No, soy graduado y no la plagié, así que hoy soy honrosamente maestría en Derecho. Yo tuve un buen nivel, Alejandro, usted tenía que mejor ahora que tenía 54, los primeros 54. Cuando usted era un muchacho, yo era abogado de Ramiro Falla, acá en la alcaldía de Pitalito, asesor jurídico y defendía a Pitalito. Yo le salvé la credencial a Ramiro Falla de una anécdota. La gente no sabe que Héctor Polanía Sánchez firmó una demanda contra Ramiro Falla para tumbarle la credencial de diputado. Y ahí me gané ser asesor de Cantalicio Cárdenas y de Ramiro Falla. Yo fui en su momento un muy buen abogado administrativista. La gente no sabe, Alejandro, que a mucho honor yo gané la magistratura, esta magistratura que tuvo Marcelino Triana. Me iban a nombrar a mí primero que a Marcelino. Esa que tiene Ramiro Aponte, Enrique Duzán Cabrera, yo me la gané por concurso y en ese momento, Alejandro, tuve que definir entre ser magistrado del Tribunal Administrativo el resto de la vida, o consejero de Estado, o dirigente político. Y esa decisión me la tuve que tomar, yo lo cuento en mi libro que se lo va a hacer llegar. Ese día pasé de largo porque tenía que resolver, siendo candidato a la alcaldía de Neiva, entre ser magistrado el resto de la vida o ser político el resto de la vida. Y ese día decidí ser político hasta el último día de mi vida, Alejandro. Doctor Andrade, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Bienvenido siempre a usted. Alejandro, no sabe cuánto le agradezco. Como dicen los ciclistas, que hoy no pude ver la carrera, veía que se cayó Santiago Buitrago. Como dicen los ciclistas, le agradezco la oportunidad que me dio en estos... vi 38 minutos que me dirigí a los huilenses y a los laboyanos. Gracias por darme esa oportunidad y una amistad sincera. Y ahora que lo volví a ver me dio alegría y usted me dijo que de la época de Nelson Figueroa, usted acordaba de mí. Nelson Figueroa fue mi suplente, mi compañero de fórmula. ¿Y sabe qué pasó de las primeras citas del día? Tomarme un café con Nelson Figueroa, que siempre era agradable. Y acuerde que Nelson estuvo en el centro democrático, con convicción, pero esta vez no me ha pedido ninguna reserva para decir que va a votar mi regreso al Senado de la República. Gracias, Alejandro, por darme esta oportunidad y con toda certeza vamos a estar en comunicación. ¿No, Alejandro? Estamos a sus órdenes. A ustedes muchas gracias por comentar, por compartir. A usted muy gentil, muy amable. Y Alejandra Castro Cobos, comente, comparta. Este podcast también se verá, si Dios quiere, en nuestro canal de YouTube. Buenas noches, con permiso. Bueno, Alejandro, me alegra mucho. Gracias.